Rubius ya tiene su propia skin en Fortnite y va a organizar una competición para celebrarlo. Y os decía, esta es la lista de participantes, ¿vale? Esta es la lista de participantes. Bueno, publicó aquí pues toda la gente que iba a participar en la competición que le llamó el Star Rubius Cup, que eran 100 personas. ¿Y qué os pedía yo por aquí? Desarrolla un programa que obtenga el número de seguidores en Twitch de cada participante, la fecha de creación de la cuenta y ordene los resultados en 2 listados. Es decir, que de todos estos usuarios tenemos que obtener el número de seguidores en Twitch y tenemos que obtener la fecha en la que se ha creado su cuenta en Twitch. Y una vez tengamos todo, ordenarlo, crear un ranking para poder ordenarlo, ¿ok? ¿Qué decía? Bueno, ya os daba aquí una pequeñita pista, os decía, hey, usa la API de Twitch. Por supuesto, Twitch tiene un API gratuita, un API que nos permite conectarnos a el API que es capaz de darnos información, incluso de interactuar con su propio sistema, ¿vale? ¿Por qué os pongo otro ejercicio de API? Porque hicimos uno con el API de Spotify y, bueno, no mucha gente participó porque suele ser algo complejo, sobre todo si es la primera vez que lo utilicéis. Entonces dije, venga, vamos a poner otro más con API. ¿Por qué? Porque como programadores, si no sabéis interactuar con un API, no sois programadores. No os quiero hacer daño, pero es algo obligatorio. Tenéis que saber sí o sí interactuar con una API. Es así, una API es un Application Programming Interface, es un mecanismo para poder conectarnos de manera segura a una herramienta, en este caso Twitch. Es así, nosotros pasamos la vida consumiendo datos, tratando datos, haciendo que varios sistemas se comuniquen entre sí. Todo eso lo hacemos a través de APIs, así que es obligatorio saber utilizar una API, autenticarnos en una API y trabajar con ella, hacerle peticiones. Es así, por eso es muchísimo más importante de lo que pensáis que inicialmente puede ser. Vale, así que, bueno, lo que os decía, conectarse al API, buscar las operaciones y consultar los datos para todos los usuarios para acabar creando rankings por número de seguidores y por antigüedad, ¿ok? Y os digo, si algún participante no tiene usuario de Twitch, debe reflejarlo. Pues ya está, no es más. Vale, dicho esto, vamos a resolver el ejercicio. Vamos a empezar a ver cómo podemos acabar resolviendo este ejercicio sobre APIs. Lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es la página de la API de Twitch. Nos dice por aquí dev.twitch.tv. Es decir, si yo entrara a la web principal, pues vamos a encontrar algo así. Aquí podemos hacer login con nuestra cuenta de Twitch, ¿vale? En el momento que estáis logueados, tendríais que empezar a ver cómo funciona lo del API. Aquí tenéis productos, showcase, blog, docs. En la documentación es donde tenemos la API. La API es el mecanismo que nos da Twitch para poder consumir datos de la plataforma de manera segura y como ellos nos permiten, de la manera que ellos nos permiten, siguiendo un estándar y sobre todo con una documentación, que al fin y al cabo, pues nos va a acabar ayudando a poder consumir el API. Aquí nos dice que tenemos una referencia, que tenemos un cómo empezar. Esto es muy importante y esto es algo que sí o sí tenéis que acostumbraros a pelear con él. Tenéis que acabar viendo, hey, yo necesito interactuar con un API. ¿Qué voy a tener que hacer? Pues lo primero que necesito es poder autenticarme en esa API. Esto no significa que yo pueda llamar a una URL y cualquiera pueda empezar a consumir datos de Twitch. No, no, no. Lo tengo que hacer de una manera segura. Y esto, si entráis en vuestra consola, veréis lo siguiente, ¿vale? Vosotros podéis venir a las aplicaciones y podéis decir, hey, yo lo que quiero es registrar una nueva aplicación para acabar creando lo que se llama el Client ID, ¿vale? La manera en la que tiene Twitch de identificaros cuando os ponéis a hacer peticiones, el Client ID y el Client Secret. Esto todo está en la documentación y esto es algo que tenéis que leer, que tenéis que razonar y que tenéis que ir poquito a poco entendiendo cómo llegáis a ese sistema. Y eso va a estar en la documentación. Va a ser tan fácil como dice, hey, ¿quieres consumir mi documentación? Vale, lo primero que tienes que hacer es acabar generándote un Client ID o un Client Secret, ¿vale? Entonces venís por aquí, le tenéis que dar un nombre a la aplicación y decís, hey, aquí hasta tenéis también que crear un redireccionamiento. Esto en la documentación también está más que explicado. ¿Qué significa redireccionar? Que en el momento que vosotros os autentiquéis, si queréis que lleve una página en concreto para poder capturar el retorno de la petición. Por supuesto, también se explica. Como nosotros estamos trabajando aquí en local y sin problema, pues si queréis podéis poner HTTP y lo metéis a localhost o a lo que sea, ¿vale? Esto no hay ningún problema. Fijaos, creo que esto os lo puedo enseñar. Está el Client ID, pero da igual, aunque se filtre esto, porque esto lo puedo borrar al acabar el directo y al final aún faltaría el Client Secret.
así que no quiere decir que se estén filtrando datos. Mira, yo le llamé reto. Me he creado la redirección a localhost, al lugar donde yo lo estoy ejecutando. Si por supuesto esto lo tuvierais desplegado, pues tendríais que ver hacia dónde le hacéis el retorno para capturar lo que sea. Vale, sin más, tipo de cliente, veis aquí, confidencial, por ejemplo, para una aplicación web. Como en este caso, pues vamos a hacer una comunicación web. Y en el momento que ya tenéis todo, lo añadís y se os va a crear esto que veis aquí, un client ID, y tenéis también que darle al botón de generar un nuevo secret. Estos datos son privados, estos son los datos que os van a autenticar de manera única en el sistema. ¿Por qué? Porque no podéis abusar de estas peticiones. No podéis llegar ahora de repente e intentar tumbar Twitch a peticiones. Por eso, así ellos tienen la manera de saber quién es la persona que está de alguna forma comunicándose. Fijaos, y estáis preguntando, ¿y desde una aplicación Android? ¿Qué os digo siempre? Que a veces está genial leer. Digo, por ejemplo, una aplicación móvil, pues público, ya está. Vale, esto simplemente significa por público o confidencial por la manera en la que tienen de interactuar y de comunicarse cada uno de los tipos de aplicaciones. ¿Por qué? Porque público, tú le vas a tener que meter esos datos en la app, en cambio en la web sí que los puedes ofuscar porque van a estar del lado del backend o lo que sea. Bueno, es muy importante. Todo esto está más que explicado en cualquier documentación, porque justamente de eso se trata. Tenemos una API porque esa API va a estar documentada, porque al propio Twitch le interesa exponer esa aplicación para que la gente cree otras aplicaciones alrededor de su herramienta, ¿vale? Así que aquí se explica perfecto. Nos dice, hey, mira, hasta el localhost por defecto, la categoría. ¿Y qué pasaría? Al final, lo que nosotros vamos a acabar consiguiendo cuando hacemos una petición a token es un token de autenticación, es decir, un token que nos va a permitir empezar a hacer peticiones de manera autenticada contra el sistema de Twitch. Así que vamos a empezar montando esto, la manera que tenemos de autenticarnos, ¿vale? Lo primero, tanto el Client ID como el Client Secret son privados, ¿ok? Yo voy a hacer esta tontería porque no lo voy a acabar subiendo. Estas credenciales privadas nunca pueden estar accesibles. Estas credenciales privadas no las debéis subir al repositorio, ¿vale? Lo que suelen hacer es ocultarse mediante variables de entorno y después se recuperan de manera dinámica. Bueno, yo no voy a hacer eso. Yo simplemente me voy a crear un fichero que le voy a llamar em.py y aquí voy a crear dos variables que se llamen Client ID, esto no lo voy a subir, que va a ser pues una cadena de texto y un Client Secret. Estos son los datos privados que me da Twitch para autenticarme en su sistema, que no quiero compartir con vosotros. Por eso yo ahora esto lo voy a quitar y voy a rellenar esas dos variables con mis datos reales, con el Client ID real y con el Client Secret real, ¿vale? Ya digo que yo esto no me lo voy a subir, ni mucho menos. Pero ¿qué pasa? Que yo ahora lo que puedo hacer es venir por aquí e importar el em, este que teníamos, para así yo ahora acceder al em y a cada uno del Client ID y el Client Secret, que veis que aquí ya me aparece no completo. Esto lo podéis ver porque no está completo, pero os podéis hacer una idea que ya está mapeando pues cada una de las variables del Client ID y del Client Secret, ¿vale? Vengo aquí, em y el Client Secret. Y aquí sí que me lo voy a acabar guardando en unas variables para poder trabajar con ellas desde aquí. Esto después borrar el fichero y esto acabaré subiendo una cadena de texto vacía diciendo de que poner la vuestra si lo queréis acabar probando. Vale, vamos a comenzar con la primera parte. La primera parte es poder autenticarnos en el sistema. Entonces vamos a crear una función que sea capaz de autenticarnos en el sistema. Vamos a empezar por el principio de todo. Voy a crear una función aquí arriba, def, que se llame pues getAccessToken, y que esto lo que va a acabar recibiendo es el Client ID y el Client Secret. Esto en realidad son strings, ¿vale? Tanto uno como otro son strings. Y esto lo que me tiene que acabar devolviendo pues es otro string, el token, como estábamos viendo en la documentación. Fijaos que esto en el momento que hacemos una petición, que ya revisaremos aquí cómo hacer la petición, nos tiene que acabar devolviendo un token y veis lo que dice, el tipo del token, que es un bearer, que es un protocolo estándar, y cuándo va a caducar. ¿Por qué? Porque los tokens caducan, para que así tú tengas que refrescarlo. Eso es otra cosa que tenemos que aprender de las APIs, cómo detectar que un token caduca y cómo tenemos que hacer que ese token se refresque. Bueno, esto es refresco del token, no lo vamos a hacer porque aquí vamos a pedir un token nuevo cada vez que arranquemos nuestro programa, así que no le va a dar tiempo a caducar, ¿vale? Lo que tenemos que acabar recuperando es este access token. Pues venga, vamos a ello. Vamos a ir montando cómo funciona el access token. Fijaos que aquí en un curl, en esta manera de representar una petición HTTP, nos está indicando
explicando qué es lo que tenemos que comprobar. Lo pongo aquí para que lo tengáis a mano. Pero básicamente nos dice lo siguiente, ¿vale? Tú tienes que hacer una petición a esta URL, twitch.out2/token. Para hacer peticiones tenéis que buscar pues, una herramienta que os permita hacer peticiones de red, ¿vale? En este caso hay un módulo en Python, esto lo tenéis que ver extrapolado a cada uno de los lenguajes, pero en Python, pues bueno, hay un módulo que os permite hacer peticiones de una manera bastante sencilla. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues primero la URL a la que tenemos que hacer la petición. Era esta URL, ¿vale? Tenemos que ver qué parámetros voy a crear, aquí sin más, un diccionario para representar los parámetros de tipo clave-valor. ¿Qué parámetros hay que pasarle? Nos dice que le pasemos el client ID, ¿vale? ¿Cuál es el client ID? Ya se lo íbamos mandando aquí. Nos dice que también le pasemos, ¿veis? Your client ID goes here. Aquí, ¿vale? Client secret, más de lo mismo. Le pasamos el client secret como un parámetro. ¿Y qué nos dice al final? Nos dice grant type igual a client credentials. Esto ya no es dinámico. Esto nos dice que se lo tenemos que pasar así para indicarle que le estamos solicitando credenciales. ¿Esto por qué lo tenemos? Gracias a la documentación de la API. Así de fácil. Vale, ya tenemos lo que nos pide. Por un lado, la URL, por otro lado, los parámetros. Ok, ¿hacemos la petición? Venga, vamos a hacer la petición. El encoding, porque le podríamos pasar en una cabecera, le podemos acabar pasando este header, en caso de que quisiéramos, pero bueno, ya es el encoding por defecto, entonces yo tampoco se lo voy a acabar haciendo. Vale, vamos a lanzar la petición. Le voy a request, aquí lo tenemos, ¿vale? Y el tipo de petición que tengo que hacer, ¿cuál es? Post, ¿veis aquí? Es un post, es un tipo de petición muy concreto, que nosotros le pasamos parámetros, ¿ok? Pero no se los pasamos en la propia URL, se lo estamos pasando dentro del cuerpo, dentro del body, ¿vale? Para hacer la petición post nos dice que tiene que recibir una URL. Tenemos la URL, ¿verdad? Y tenemos que pasar unos parámetros, los params que tenemos aquí. Listo. Y en el momento que la petición se lanza, nosotros ya podemos acceder ¿a qué? A la response. En esta respuesta vamos a tener el token. Esta respuesta va a ser un JSON. Y nosotros dentro de este JSON podríamos acceder a un elemento que, ¿cómo se llama? Vamos a la documentación. Nos dice, hey, en la respuesta contiene un JSON, donde vas a acabar encontrando el token en esta clave access token. Aquí lo tenéis. Si queréis, en la response podríais, con esta operación que ya tiene por defecto en Python, raise for status, es en plan, en caso de que exista algún error en la solicitud, pues nos lanza un error automáticamente. Entonces tenemos la operación que nos permite obtener el token, ¿vale? ¿Queréis que lo probemos? Vamos a probarlo, a ver si esto funciona o no. Lo primero que tendríamos que hacer sería obtener el token. Yo tengo mi operación, que es getAccessToken, al que le paso el client ID y el client secret. Hacemos un print. Bueno, aquí voy a filtrar el token, que esto es muy poco seguro, pero como estamos en confianza, lo vais a ver. Vale, ¿lo veis? Aquí estamos. Token. Tengo aquí un churro, que este es el token de autenticación. Es así. Ahora mismo ya tengo un identificador único que nos va a permitir realizar peticiones, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando nos pongamos a estudiar cómo funciona la API, veremos que allí nos va a decir, hey, tú ahora, una vez te autentiques, yo me he autenticado ya en Twitch, es decir, para Twitch ya soy una persona que puede empezar a hacer peticiones, porque ya me ha generado correctamente un token. Perfecto. Pues en el momento que yo tenga un token válido, voy a poder empezar a consumir datos. Venga, ya tenemos la primera parte. Ahora comienza, pues otra parte más o menos igual de compleja. Vamos a ello. Ahora, ¿qué tendremos que hacer? ¿Qué nos planteaba el ejercicio? El ejercicio nos planteaba que tenemos que obtener los datos de los usuarios. Claro, entonces, ¿qué tengo que hacer? Me voy a venir, sin más, a la documentación y ahora tengo que ver cómo el API de Twitch me permite acceder a los datos de los usuarios. Aquí tenéis, y esto ya os lo ponían en la introducción al ejercicio, tenéis una sección que se llama referencia. d.twitch.tv/docs/api/reference. Aquí, ¿qué vais a acabar encontrando? Fijaos, todas las operaciones que, una vez estamos autenticados en el sistema, operaciones que nos permite ejecutar esta API. Quiero obtener los datos del usuario. Tendríamos que empezar a ver aquí, pues bueno, tipo de operaciones, ¿veis? Juegos, guest star, moderación, predictions, users. ¡Ostras! Fijaos, get users. Por eso tenemos un API. Esta es la manera segura que nos da Twitch de obtener datos de usuario, ¿vale? Gets information about one or more users. Bueno, pues vengo por aquí y aquí tenemos, hey, que nos permite obtener
usuarios, el ID, el login o ambos. Fijaos aquí un ejemplo, que nosotros aquí tenemos el ejemplo de cómo solicitar datos y qué obtenemos. Un ID, un login, display name, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes datos. ¿Los veis? Vale. ¿Cómo accedemos? Nos está dejando aquí el ejemplo. Vamos a lo mismo. Fijaos lo que nos dice. Nosotros tenemos que hacer una petición pasándole usuarios. ¿Qué dice aquí? ID. Le puedes pasar el ID del usuario o le puedes pasar el login del usuario, ¿vale? Nos da como dos mecanismos para poder acceder. ¿Nosotros tenemos el identificador del usuario? Parece que no, ¿verdad? Lo que tenemos, y aún así no es del todo real, tenemos el listado de personas que Rubius ha dicho que iban a participar. Pero bueno, esto es como su alias, pero no quiere decir que sea el nombre de usuario de Twitch. Aquí le podríamos dar más vueltas, pero vamos a empezar por lo simple. Vamos por aquí. Vamos a ver cómo podemos ser capaces de empezar a obtener datos de usuario, es decir, información de usuarios. Voy a crear otra función que se llame getUserInfo, por ejemplo. Y os voy a dejar por aquí arriba cómo hacemos para obtener. Vemos que ahora es una petición get a esta URL y que le tenemos que pasar un ID o lo que sea, ¿vale? Pues vamos sin más a ver qué le tendremos que pasar. En primer lugar, le tendremos que pasar el login. Claro, nosotros no tenemos el identificador, entonces vamos a intentar buscarlos para no darle infinitas vueltas. Por supuesto, esto lo podríamos mejorar, lo podríamos depurar más, pero algo así como si yo le paso el nombre de usuario de Rubius en Twitch, Rubius, pues que me dé los datos de Rubius, ¿vale? Para ello le tendré que pasar el login y ahora sí le tendré que pasar el token. Base, Authorization, Bidder, y esto que tenemos aquí forma parte del token que nosotros le tenemos que pasar que obtenemos en la petición anterior, ¿vale? El token tiene que ser una cadena de texto y el login tiene que ser también una cadena de texto. Vamos a montar nuestra petición, igual que antes. ¿Cuál es la URL? La URL es esta que vemos por aquí, la URL base. Después tenemos los parámetros que ya veremos cómo se los metemos, pero de momento aquí tenemos la URL base, que es acceder a URL base /Elix users. Vale, ¿qué más tenemos ahora? Parámetros, no, porque es un get, entonces los parámetros van en la propia URL, ¿ok? Tenemos unos params que nosotros en realidad, ¿cómo se los vamos a representar estos params? Estos params, sin más, era esto que le llamamos query, ¿verdad? Al hacer un get, pues le podemos acabar pasando estos parámetros. La manera de pasárselos fácil es, o se los metéis ya aquí en la URL, como nos está diciendo el ejemplo, o aquí le podríamos acabar creando, pues sin más, igual que teníamos antes los parámetros, una query. Una query se refiere a los query params, es decir, a los parámetros que van en la propia URL. Esta es una forma fácil de hacerlo. Sin más, le voy a decir que la query, el parámetro que tiene, es el login del usuario. Perfecto. ¿Qué más necesitamos? Aquí vemos que falta el token, el cliente ID y que esto son cabeceras. Entonces, en este caso, tenemos que acabar pasando las cabeceras, headers. ¿Cómo le pasamos cabeceras? También como si fuera una clave valor. ¿De qué manera? Una cabecera es authorization y aquí le tendremos que meter la cabecera. Y otra cabecera es algo que dice client ID, ¿vale? Así que client ID. ¿Qué indicios nos da esto? Que le tenemos que pasar también el client ID, que también es una cadena de texto igual que veíamos antes. Perfecto. Client ID. ¿Cuál es nuestro client ID? Sin más, el client ID. ¿Cuál es la autorización? Nos dice que tiene que ir con esta palabra aquí delante, bidder, perfecto, y vamos a interpolar el valor, en este caso, del token que acabamos de calcular un poquito antes, sin más, ¿vale? Esa es la idea. Ya tenemos la URL, tenemos las cabeceras y tenemos los parámetros. Esto es todo lo que nos hacía falta para montar nuestra petición. Y nos dice por último que la petición es un get, ¿vale? ¿Cómo lanzamos la petición? Pues ya lo vimos antes. Tenemos una request a la que le pasamos, ¿vale? Pues venga, vamos a quedarnos con la response. Vamos a llamar a request. Vamos a llamar en este caso a get. Es una petición get, ¿ok? ¿Y qué le tenemos que pasar? Pues más de lo mismo. La URL, en este caso la tenemos aquí, las cabeceras que las hemos definido y los params que los hemos definido también. Aquí está, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora a continuación? Pues quedarnos con la respuesta. ¿Cómo nos quedamos con la respuesta? Igual que hicimos antes, accedemos a la response y la response que vamos a tener, un JSON. Venga, vamos a revisar qué nos decía la documentación. ¿Qué nos dice aquí? Que nos va a retornar un array que se llama data, ¿verdad? Perfecto. Pues vengo por aquí y a este JSON me voy a quedar con
¿El qué? Pues con lo que se llame data. Vamos a acceder a data. Y si queremos le podemos dar hasta un valor por defecto, un array vacío, para no tener problemas. Ok, ¿y dónde estará el usuario? Estará en el primer elemento. Si nosotros le pasamos un único identificador, nos va a retornar uno solo y ya está. ¿Qué quiere decir? Que if not data, si no tenemos nada en la data que acabamos de retornar aquí y que vamos a guardar en una variable que se llama data, si no tenemos data, ¿qué podemos hacer? Podemos retornar pues lo que me dé la gana, no lo sé, un none, o podemos retornar un array vacío, sin más. Vale, que de hecho de por defecto aquí lo vamos a tener. Podríamos retornar un array vacío sin más. O, en el caso de que yo tenga datos, acceder al data y en este caso ya me quedo con el primer elemento. Vale, listo esto. Aquí, ¿qué podríamos hacer? Os doy una opción por si vosotros lo queréis probar, ¿vale? Es tan fácil como os lo dice. Hey, tú puedes empezar a concatenar un montón de peticiones. ¿Veis esto? Podríais empezar a hacer peticiones donde le pasarais, en vez de pasarle solo un login, pasarle muchos. Donde yo le puedo ir concatenando con el ampersand que quiero obtener los datos de este login y de este login y de este login y de este login, y nos dice lo siguiente, que puedo enviar un máximo de 100. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en vez de pasar el login, podría intentar pasar un listado de logins. Imaginaos. Y al pasar un listado de logins, aquí en este query, si esto fuera una lista de logins, ¿no? Si esto fuera una lista, yo podría llegar aquí al login y decirle, mira, úneme todos los login, le hago un join y a estos login, pues le digo que quiero que me los unas con un ampersand, como vemos aquí, ampersand ID o ampersand login. Y esto me acabaría dando, así, una concatenación de todos. Y podría hacer todo en una sola petición. Es más fácil, porque yo así lo puedo lanzar todo en una petición. Pero pasaría lo siguiente. Que yo ahora aquí, con estos datos, después tendría que ir revisando uno por uno para ver cuáles tengo y cuáles no tengo. Ok, yo primero os quiero hacer el flujo simple y después, si queréis vosotros como ejercicio, podéis hacer la combinación. O ya que sabéis que ahora existe, podéis hacer la combinación. Yo lo voy a hacer uno por uno porque así os va a resultar más fácil, sobre todo a la gente que está empezando, de entender los pasos que estamos siguiendo. Vale, vamos a ver ahora si somos capaces de obtener la data. La data, ¿qué sería en este caso? La data de un usuario, ¿vale? Pues vamos a venir aquí y, por ejemplo, user. ¿Cómo? Get user info. ¿Qué le tengo que pasar? El token que acabamos de recuperar, el client ID y el login. En mi caso lo voy a poner yo a muerte, Rubius. Y vamos a imprimir a ver si tenemos datos del usuario, user. Vamos a lanzarlo. ¿Qué tenemos aquí? Array vacío. Oh, ¿qué ha pasado? Pues seguramente hemos fallado algo con lo que hemos puesto aquí. Vamos a empezar a revisar si de verdad tenemos algo que no le gusta a nuestra petición, ¿vale? Para ello, venimos aquí. Query, params, headers, response, data y nos estaba retornando vacío. ¿Qué significa esto? Que es muy posible que este data aquí nos venga vacío. Pues vamos a ver si esto lo hemos resuelto bien. Esto es un get, voy a hacer debug para revisarlo. Vamos a parar aquí la petición y vamos a ver que tenemos esta URL que está bien, las headers que estabais viendo por ahí, los params, la query, le estábamos pasando Rubius. Bueno, entendemos que de verdad estaría bien. Esto no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo le he llamado query, pero ¿cómo se llamaba el parámetro que yo quiero acabar mapeando? Login, ¿verdad? Ya está. Este seguro que era el error. Ahora vuelvo a correr el programa y aquí tenemos los datos de Rubius. El identificador de Rubius, el login, cómo muestra su nombre, el tipo, es partner, etc. Vamos a ver los datos que nos da aquí. Hasta tenemos las imágenes. Y ya tenemos un dato que nos interesa bastante, que es cuándo ha creado la cuenta. Así que guay, ¿verdad? Ya tenemos uno de los datos que necesitábamos, ¿vale? Así que ahora vamos a empezar a quedarnos con ese dato y vamos a empezar a guardar los datos de cada uno de los usuarios. En este caso solo estamos pidiendo datos así sin más. Pero, ¿qué significa esto? Que cuando yo le envíe varios usuarios, podríamos acabar creando un listado de todos los usuarios que queremos acabar revisando. Voy a venir por aquí y le voy a llamar users. Y voy a crear un listado. Y por ejemplo voy a crear a Rubius y me voy a crear a mí mismo. Para que veamos un ejemplo ya con 2 usuarios. Perfecto. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué nos vamos guardando cada uno de los usuarios?
users data, que esto por defecto va a ser un array vacío. ¿Y qué puedo hacer? El token, con tenerlo una vez, es más que suficiente. Pero yo podría hacerme un for de user in users y aquí empezar a revisar usuario por usuario. Ya digo que aquí podríamos hacer peticiones compuestas y podría ser un poquito más fácil. Y aquí yo lo que tendría es el dato de cada usuario. Podría venir por aquí y le voy a decir, pues no lo sé, para que quede diferenciado login o username. Username, podríamos hacer así. Y este username ahora es el que le voy a pasar a la petición. Y yo me guardo el usuario. ¿Cómo guardamos el usuario? Bueno, vamos a hacer una serie de comprobaciones. Lo primero que tendremos que hacer es revisar si tenemos datos. Si el user is none, ¿no? Como hicimos antes. Y en realidad, pues no tenemos datos del usuario. ¿Por qué? En este caso, ¿qué podemos hacer? Si no tenemos datos del usuario, vamos a devolver un none. Para que quede más claro y aquí lo comprobemos en vez de comprobar que el array está vacío. O sin más, yo aquí también podría decirle, hey, por defecto, pues que sea un none. Perfecto. Así lo compruebo de una manera muchísimo más fácil. Si no tenemos usuario, ¿qué podemos hacer? Recordáis que el ejercicio decía, hey, guárdate los usuarios que no existan. Vamos a crear otro listado. Not found users. Listado vacío. No existe el usuario que estamos buscando. Nos lo guardamos. Append y nos guardamos el usuario. No, el usuario no, ¿verdad? El username, ¿vale? En caso de que sí que exista, else. ¿Qué hacemos? Vamos a guardar datos. Users data, hacemos un append. ¿Y aquí qué hacemos? Bueno, podríamos guardar un diccionario con los datos. Por ejemplo, username, que ya lo tenemos, que es este username. Lo podríamos poner aquí. Incluso si lo queréis dejar igual, pues no le metemos ni guión bajo. Username, ya lo tenemos. ¿Y qué podríamos guardar aquí? La fecha de creación. ¿Os acordáis cómo ponía el parámetro? Lo tenemos aquí. Created at. Mira, sin más, me lo voy a guardar. ¿Dónde tenemos esto? En user, en este user info que estábamos retornando, en este valor. Vale, ya tenemos el nombre del usuario y cuándo se ha creado. ¿Qué nos falta? Aún nos falta una cosa más. Yo aquí estoy guardando la fecha muerte, no la estoy ni formateando ni nada, ya me preocuparé luego. ¿Qué nos falta más? ¿Qué nos pedía el ejercicio? El ejercicio nos pedía una cosa más, que es obtener el número total de seguidores. ¿Cómo tenemos el número total de seguidores? Más de lo mismo. Me tengo que ir al API y decir followers. Get channel followers. Vale. ¿Me quieres decir que también tengo una forma de obtenerlos? Aquí están. ¿Y veis qué pasa? Que si hago la petición, en un campo que se llama total, me dice el número de seguidores. Perfecto. Pues vamos a hacer otra operación más. Me voy a guardar primero esto para ver cómo tenemos que montar la petición y le voy a llamar get total followers. ¿Qué le tengo que hacer? Pues igual que antes, el token y el client ID se lo tengo que pasar. ¿Y ahora qué necesita para hacer la petición? Obligatorio user ID. ¿Qué necesitamos aquí? El ID. Por suerte, tenemos el identificador del usuario. Vale, esta petición es un poco especial. Nosotros solo necesitamos el total. El total lo podemos recuperar sin ningún problema, pero incluso si nosotros fuéramos ese mismo usuario, podríamos acabar recuperando el listado de usuarios que nos siguen, etcétera. Pero en nuestro caso es mucho más fácil. Solo necesitamos el total con el token, sin más, y el identificador del usuario, podemos hacer la petición. Nos va a dejar, ¿vale? ¿Y qué va a acabar retornando esto? Pues si todo va bien, pues un número entero con el total de usuarios. Perfecto. Vamos a ello. Cosas que hay que montar. La URL. Esta es la URL base. ¿Qué más tenemos que hacer? El header. El header en realidad es el mismo que ya teníamos antes. Por supuesto, esto lo podríamos centralizar en un único sitio o lo que fuera. Y como parámetros, ¿qué necesitamos en este caso? En este caso tenemos un parámetro que se llama Broadcaster ID. Y el ID es el que le pasamos, que ya veremos cómo lo recuperamos. Y ahora tenemos que hacer un get. Esto ya vimos cómo lo hacíamos. Vamos a hacer una request, requests, hacemos un get. ¿De qué URL? De esta URL. ¿Con qué headers? Con las que hemos montado. ¿Con qué params? Con los que hemos montado. Vale, tenemos una response. Aquí tenemos la response. ¿Qué podemos hacer con la response? Bueno, esto no lo hice el anterior, pero igual estaba bien hacerlo también. Intentar lanzar un error en caso de que se produzca. Intentar lanzar un error en caso de que se produzca. Y si no, ¿aquí qué hacemos? Accedemos a la response, accedemos al JSON que nos retorna. ¿Y qué teníamos dentro del JSON? ¿Lo recordáis? Un campo que se llamaba total. Vamos aquí. Get, ¿qué? Campo que se llama total. ¿Y por defecto qué podríamos hacer? Pues devolver un 0. Lo retornamos. Vale, ¿qué podemos hacer en caso
de que exista el usuario, vamos a intentar recuperar el número total. Vamos por aquí, followers, y ¿qué hacemos? Llamar a get total followers. ¿Qué le tenemos que pasar? El token, el client ID y el identificador. ¿Dónde tenemos el identificador? Nos falta el identificador. Lo teníamos en el usuario, en el campo ID. Ya está. Y ahora vamos a guardar followers y el total de seguidores. Esto ahora ya debería ser suficiente. Le voy a hacer un print fuera de los datos de users data y un print de not found users. Así un poquito por encima. Vale, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meterle aquí un usuario random para que este no sea capaz de encontrarlo. Y vamos a lanzar la petición. A ver si ya empezamos a tener algo por aquí. Fijaos, ¿qué tenemos? Username Rubius, creado tal día, seguidores, tropecientos millones. Username Mouredev, creado tal día, seguidores, pues por lo que sea, menos que Rubius. Y no encontrados, el identificador este que le metimos antes, aquí inventado. Vale, ya vamos bastante bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos falta ahora? Nos falta ordenarlos. Ya está, ya estamos llegando al final. Una vez ya tenemos todos estos datos, tendremos que buscar la manera de ordenarlos. ¿De qué forma? Primero, por número de seguidores y después también decíamos que encontramos una forma de ordenarlos por antigüedad o algo así. Entonces voy a crear una variable que sea sort by followers y sort by date. Vale, vamos a ir poco a poco. ¿Cómo ordenamos estos usuarios por el número de seguidores? Bueno, en Python pues tenemos una operación que se llama sorted. Voy a utilizar sorted. ¿Qué quiero acabar ordenando? Quiero acabar ordenando el user data. ¿Y de qué forma? Bueno, voy a montar aquí, sin más, una lambda muy rápido para acabar montando el criterio de ordenación. En este caso, ¿qué quiero acabar buscando dentro de este listado? Quiero ordenar por el campo followers. Y como va a ordenar de menor a mayor y yo quiero primero el que más seguidores tiene, le voy a decir reverse a true. Ya veis, en una línea he creado un tipo de ordenación. ¿Cómo hacemos ahora? Vamos a hacer la ordenación ahora por fecha. ¿Qué campo queremos utilizar? Este create. ¿Llegará? ¿No llegará? Bueno, vamos a verlo ahora. Imprimimos el ranking, empezamos a imprimir todo. Print ranking por número de seguidores. Vamos a hacer un for, si queréis. For del identificador, del usuario. ¿En dónde? En ¿qué tenemos? Una vez aquí tenemos una lista. ¿Qué podemos hacer? Pues sin más, vengo aquí, sort by followers. Y aquí podríamos hacer un ranking. ¿Qué queremos enumerar para quedarnos también con el identificador? Hacemos un enumerate y le pasamos el ranking. Incluso le podríamos decir que este ranking empiece en el 1. Así yo podría ir pintando uno tras otro y si no, pues sin más le digo, identificador 0 y ya está, vamos a empezar a revisarlos. Vamos a hacer el print de cada uno de los usuarios. Vamos a imprimir el identificador. Vamos a imprimir, voy a hacer así, el usuario por el campo username. Ya está. Y ahora a continuación le vamos a decir, pues cuántos seguidores. User followers. ¿Vale? Aquí el primer ranking. Siguiente ranking. Ranking por antigüedad, ¿no? Es más de lo mismo, ¿no? Los tenemos que volver a recorrer. Pero en este caso recorremos el sort by date. Y en este caso le metemos esto. Creado el lo que sea. Y aquí detrás le podíamos poner no sé cuántos seguidores. ¿Vale? Y ya por último le podemos poner no encontrados, ¿no? En caso de que existan, le hago un if not found users, es decir, si existe este listado, ranking no, usuarios no encontrados. ¿Qué hacemos aquí? Pues lo mismo, por the user in not found users. Y aquí, pues los imprimimos. ¿Qué imprimimos? Sin más el usuario, porque es lo único que teníamos, el login. ¿Lo probamos? Vamos a hacer unos saltos de línea para verlo mejor. Vale, aquí estamos. Ranking por número de seguidores. Por lo que sea, el Rubius ha quedado delante mía. Porque el Rubius, 15 millones. Ok, vale. Y yo tengo 100.000. Pues mira. Ranking por antigüedad. Aquí tenéis. ¿Qué nos está diciendo aquí? Por antigüedad, ¿qué ha pasado? ¿Veis la ordenación? 2013. El Rubius ha creado el usuario en 2013. Ojo, Ojo. ¿Qué significa esto? Que aquí sí que tiene sentido no hacer el reverse, ¿vale? Porque aquí sí que queremos que sea de menor a mayor, porque el menor es el más antiguo. Y lo que voy a hacer aquí al identificador, para que no me muestre el 0, es sumarle 1 a todos los identificadores. ¿Vale? Lo volvemos a ejecutar y ahora sí. 1, 2, ranking y ahora Rubius. Bueno, Rubius gana en todo, ¿ok? Vale, ahora aquí hay serie de ajustes.
que se podrían hacer, que podríais hacer. 1. Hacer esta petición a la hora de consultar los usuarios de todos los usuarios a la vez, del listado completo. ¿Qué pasa? Que esto, porque no os lo quiero complicar demasiado, después tendríais que revisar todos los resultados para ver qué usuario he encontrado y cuál no, y cuál se corresponde con cuál para acabar quedándoos con los datos, ¿vale? Tendríais que ir aquí revisando y viendo cuáles del listado que le habéis pasado se ha encontrado y cuáles no. En cambio nosotros aquí ya vamos uno por uno. En caso de que no lo encuentre, devuelvo none y ya está. En caso de recuperar todos, tendríamos un listado con todos. Imagínate, le paso 100 usuarios y me devuelve 95. Tendría que buscar cuáles son los 5 que no aparecen en el listado que me ha devuelto Twitch, porque son los 5 que no he encontrado. Y como no os lo quería complicar tanto, pues os lo hago de uno en uno. Aún así, esto es menos eficiente que pedir todos a la vez, ¿vale? Y después con eso sí que ya tendríais que ir uno por uno, pues pidiéndolos por esta parte los seguidores, ¿vale? Otra mejora que se me ocurre es, ok, vamos a ver el listado que publicó Rubius. Rubius publicó esto. Y claro, hay usuarios que, por ejemplo, no coinciden al 100%. Por ejemplo, ha puesto, que esto cuando leí el listado lo vi bastante rápido. Está Gref, por ejemplo, aquí. Y Gref, si yo vengo y digo, ¿cómo es? Gref G. Lo que va a pasar es que me va a decir que Gref, fijaos, ¿quién es este Gref de 1000 seguidores? ¿Quién es Shokas de yo que sé cuántos pocos seguidores? Claro. ¿Quién es el Shokas de 38 seguidores? Y es porque en realidad es de Gref y en realidad es el Shokas. Para no complicaros mucho la vida, ¿qué podríais hacer? Yo hice la trampita y es, descargué la foto, se la pasé a ChatGPT y le pregunté a ChatGPT que me hiciera un listado de todos los nombres que aparecen aquí. Y ChatGPT me montó un listado, así no tuve que ir uno tras otro, ¿vale? Otra cosa que después se podría hacer, pero que no os quiero complicar demasiado el ejercicio, es que con ese listado podríais acabar revisando cuál es, haciendo una búsqueda, también con la API. Hay el API de búsqueda para pasarle un texto y que te diga con qué usuarios se puede corresponder ese texto. Podríais también acabar buscando los usuarios. ¿Vale? Es decir, tendríais diferentes mecanismos. O, sin más, intentar decir, hey, pues mira, me pillo el listado y, igual que utilicé ChatGPT para pedirle un listado, para pedirle el nombre de los usuarios en Twitch de estos. Y ya está, no hay mucho más. No pasa nada, es decir, podríais hacer pasos intermedios para, con estos nombres, pedirle al API de Twitch, hey, dame el Shokas. Y entonces, de todos los Shokas que vengan, pues cuál es el Shokas con más seguidores, porque seguramente es el que tiene correspondencia, ¿no? O lo que sea. Bueno, simplemente para que veáis un ejemplo pues un poco más real. Yo, para no tener que haceros todo este rollo aquí, me he traído aquí el listado, ¿vale? Este es el listado con todos los participantes. Y ahora vamos a ver un resultado final que dice esto. ¡Ey! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Veis? Adri Contreras acaba de dar un error, ¿vale? Eso se trata de que, hey, quizás lo que tienes aquí puede estar mal. Claro, estos son los usuarios tal cual. Pero, como ya sabía que esto iba a dar problemas, me he hecho esto. Le he pedido que transformara pues todos los usuarios y que me los trajera por aquí o lo que sea. Y estos ya son los login o los nicks o los alias y ya está, ¿vale? Entonces ahora, solo por la broma, porque esto ya no forma parte del ejercicio, o bueno, forma parte del ejercicio, pero esto no es lo importante del ejercicio. A mí me daba igual quién vaya a quedar por encima en seguidores de el listado este de amigos de Rubius, pero bueno, era por poneros algo real, ¿vale? Ya vimos cómo funcionaba con unos usuarios de prueba, pero ahora vamos a ver cómo funciona con la prueba real como tal, ¿vale? Lo mejor o lo lógico es intentar partir del listado original. Si yo estuviera montando una app buena, vendría aquí y con el listado de nombres originales yo empezaría a lanzar búsquedas en el API. Seguramente yo me vendría aquí y hago Search Categories. Vamos a buscar qué operaciones de búsqueda, valga la redundancia, tiene la API. Mira, Search Channels. Y vemos que lo que nos deja hacer es mandarle una query. Ya está. Es decir, yo le podría hacer búsquedas y me va a retornar un listado con las posibles coincidencias. Esa sería la forma que yo tendría de decirle, pues bueno, hazme una búsqueda por Shokas. Y seguro que en ese listado me sale el Shokas. Y yo ahí ya digo, ah, vale, ya sé cuál es el login de este usuario. Y así tendría, pero así tendría que añadirle pues una búsqueda más a todo esto. Y no quería complicároslo porque no es algo que os pusiera explícitamente. Así que por eso vamos por aquí y tengo este listado solo por hacer la broma y ver qué va a pasar cuando yo lance esto. Solo por si queremos hacer la tontería de ver cómo va a quedar. Vale. Vamos a ello. Vamos a darle un tiempo porque esto obviamente tiene que hacer ahora la petición de 100 usuarios y va a tardar un poquito.
A ver si lo resuelve. ¿Quién sabe? Vamos a ello. Cuenta atrás. Yo creo que en 3, 2, 1... Mirad, este es uno de los problemas que tenemos, que está pidiendo uno por uno. Seguramente, si hiciéramos la petición pues combinando todos, pues podría ser más rápido. Pero bueno, al final yo esto os lo explico siempre. Intento resolver los ejercicios de forma que la gente de la comunidad con más y menos conocimientos pues sea capaz de entender, o más o menos entender, si tiene un mínimo de conocimientos, la solución que yo estoy poniendo por aquí. ¿Le podría meter más hilos? Sí, le podría meter más hilos, lo podría ejecutar en paralelo. Después lo que tendría que hacer es esperar por los hilos a que todos finalizasen, ¿vale? Mira, aquí lo tenemos. Tenemos ranking, ¿vale? Ranking por número de seguidores. Ibai, 17 millones... Auron 16, Rubius 15, Gref 12, Spring 9, Ari 6... Bueno, ¿veis que tiene toda la pinta de que está funcionando bien? Coaquiti Carrera y Yo Juan, ¿vale? Mira, el Shokas aquí cuando lo cambiamos. Vale, la clave ahora es... ¿Puedo aparecer yo? Bueno, es que están todos en 1 millón. Aquí están todos en 1 millón. ¿Tengo posibilidades o no? Bueno, chavales... 78, 78. Cuidadito, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, sí que es cierto que hay mucha gente... Por eso están debajo, Por eso están debajo. Porque hay gente que o no se dedica a Twitch o está más en YouTube o algo así, ¿vale? Mira aquí, Celopan, por ejemplo. Bueno, antigüedad. ¡Ostras! Estoy justo debajo de Outconsumer, Cuidado, Aquí al palo. Vale, por antigüedad. ¡Hostias! DJ Mario creando la cuenta en 2008. Outconsumer en 2010. Alexby en 2011. Elvisa 2011. Hostias. Claro, yo aquí sí que estaré de los últimos. Mira, Jordi Wild en el 2013. Claro, es que yo empecé en confinamiento. Aquí Ibai es el gran vencedor, porque empezó ahí a mitad de tabla y ahora está de primero. Mirar, 87. Estoy al final. 2020. Mira, Lola Lolita, la persona que ha creado de última 2023 la cuenta. Y usuarios no encontrados. Irina Isa, ¿vale? Bueno, un ejercicio más aplicado a algo real.